y ya comenzamos. Bueno, ya está comenzando a grabar, entonces voy a hacer la introducción, Santiago. Bueno, De nuevo, profe. buenas tardes, para todos. Vamos a ver hoy la presentación que trae para compartirnos Santiago el día de hoy. Este proyecto lo realiza Santiago con el ánimo de pues, obtener su título de ingeniero forestal en pregrado. Es un cálculo estructural de una vivienda mediante la norma SNSR10, sismoresistencia, con madera de Chrysophyllum cainito y adicionalmente el diseño de un diagrama de flujo heurístico para incentivar la construcción en madera en Colombia. Hoy contamos con la presencia pues del ingeniero William Andrés Castro, quien nos va a hacer la parte de la evaluación de este trabajo, y pues con Santiago, Eduardo Suárez, quien va a hacer la presentación. Entonces, bienvenidos a todos. La dinámica es que pues podamos escuchar la presentación, tomemos algunas notas si lo tienen a bien y hacer las consultas, pues tanto el profesor como los invitados, si lo quieren hacer al final de este espacio. ¿Listo? Entonces, bienvenidos todos y continuemos, Santiago, por favor. Eh, bueno, buenos días, compañeros. Gracias por acompañarme el día de hoy. El trabajo a presentar es el cálculo estructural de una vivienda mediante la norma NSR sismoresistencia con madera de Chrysophyllum cainito y un diseño de un diagrama de flujo tipo heurístico partido pues, de la mate heurística con el objetivo pues, de incentivar la construcción con madera como requisito para optar al título de ingeniero forestal en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bueno, a manera de resumen, tenemos que el cálculo estructural desarrollado en el presente trabajo se desarrolla a partir del método de las secciones y las cargas críticas de Euler. Entonces, es una aplicación del número irracional Euler. También corresponde a una aplicación de la ley de Hooke expresada en el módulo de Young. Aunque la ley de Hooke está inicialmente planteada para resortes, en esta ocasión se utiliza para explicar la deformación de un cuerpo sometido a ciertas fuerzas. En este caso, elementos estructurales sometidos a fuerzas de flexión. Eh, Tenemos que pues en este trabajo se utilizó una de las maderas más finas que hay en los trópicos, que es el Chrysophyllum cainito. Es una madera de muy alta densidad, de muy buenas características y de muy buena resistencia como material a los diferentes tipos de esfuerzo, compresión, tracción, flexión y otros que veremos más adelante. A manera de introducción tenemos que el aumento de los fenómenos de efecto invernadero han provocado pues muchos cambios dentro de lo que es la conjetura de la sociedad actual y de cómo percibimos la manera en la que nosotros nos desenvolvemos dentro de la sociedad, así como nosotros vivimos dentro de ella. La construcción es considerada una necesidad fundamental por parte de todas las de la especie Homo sapiens. Por tanto, también es considerada como uno de los ítems de mayor contaminación a nivel mundial, principalmente la construcción que se desarrolla con concreto armado, acero, y hoy en día esta conjetura ha ido cambiando con el fin de reducir dicha contaminación. Entonces, lo que se hace hoy en día es buscar una relación de materiales entre acero, concreto y madera que propenda pues el mayor equilibrio posible, porque también es bien sabido que uno eh, de los progresos de la sociedad siempre está en construir cada vez más alto. Entonces es aquí donde la madera tiene pues un papel y juega un papel fundamental, y es que en compañía con materiales con el acero y su baja densidad como material, permite alivianar o aligerar las cargas, permitiendo que las grandes estructuras que se desarrollan en acero puedan ser cada vez más altas, que es uno de los objetivos que tiene la ingeniería civil. Eh,
Como objetivo general, tenemos que realizar el diseño geométrico y el cálculo estructural de una vivienda de 2 plantas mediante el método de esfuerzos admisibles con los lineamientos específicos del material y su posterior dimensionamiento, es decir, encontrar la sección rectangular en la cual la vivienda es totalmente estable, mediante la norma NSR. Esta norma está diseñada, como dije al principio, con eh, el número Euler, el número irracional Euler. Entonces, es una aplicación de este. En las vigas tenemos en cuenta lo que se llama el pandeo lateral. La norma NSR aquí en Colombia puede ser estudiada, dicha norma, y una aproximación a ella es mediante el manual de diseño del Acuerdo de Cartagena. Estos dos, pues en realidad son lo mismo, sino que pues tiene ciertos pequeños ítems en los que cambian, pero que los calculistas van descifrando conforme se va haciendo el desarrollo del trabajo. Objetivos específicos, nos planteamos primero diseñar un diagrama de estructuras condicionantes mediante mate heurística de las razones por las cuales en países como Colombia y en países en vía de desarrollo no se construye con madera, teniendo en cuenta las múltiples propiedades que tiene el material y proponer una solución mediante la identificación de una ruta crítica que permita incentivar la construcción en madera. ¿Esto por qué? Porque países desarrollados como lo son Rusia, como lo son Estados Unidos eh, y países de latitudes más altas, utilizan mucho la madera como material de construcción, que no se ve aquí en Colombia. Y ese es uno de los problemas más grandes que tiene la construcción en países en vía de desarrollo, y es que hay un costo y un gasto energético cuando se utilizan otro tipo de materiales, lo que a futuro conlleva que las personas tengan que trabajar la mayor parte de su vida útil para pagar la estructura y reduce la curva del bienestar o disfrute de esta estructura. Esta es una de las razones por las cuales los norteamericanos optan por vivir en viviendas de madera. Al ser una estructura más ligera, el costo y el gasto energético es menor, por tanto, al costar menos, en términos de energía, al costar menos, el disfrute a futuro de la vivienda siempre es mayor. Nuestro segundo objetivo era realizar el diseño geométrico de una vivienda de 2 plantas y una azotea utilizando madera maciza de Crisófilo cainito en vigas y pilares, tableros de madera contrachapada en placas, recubrimientos entramados y en viguetería secundaria pino espátula. Solo las vigas se hacen de Crisófilo cainito. Como mencioné al principio, es una madera muy rara en los bosques tropicales, latifoliados de hoja caduca. Si uno construye toda la casa, perdón, en madera de Crisófilo cainito, dejamos de un lado, a cómo está la situación del país, dejamos de un lado lo que sería el desarrollo sostenible. Entonces, por tanto, solo las vigas se hacen en Crisófilo cainito y el resto, entramados, pisos, eh, y todo el resto de componentes de la vivienda se hacen con especies reforestadas como lo es el espátula. Otro de nuestros objetivos fue determinar, mediante revisión de literatura, las propiedades mecánicas de la madera de Crisófilo cainito. Esto, pues más adelante veremos una tabla acerca de esto. Disculpas, pero tengo un poco de gripe. Nuestro siguiente objetivo fue realizar el cálculo estructural de las vigas con densidades y propiedades mecánicas provenientes de la revisión de literatura, cumpliendo con los requerimientos de la norma NSR de sismoresistencia, y como medida de innovación y de investigación este trabajo le hace ciertos aportes para modificar la norma de sismoresistencia, cumpliendo con los conceptos de vivienda digna, promotora y generadora de capital y construcción sostenible. Realizar, mediante el análisis del método físico de las secciones, los 4 pilares de la vivienda. Uno de los errores que tuvimos al momento de proyectar la siguiente estructura fue el cálculo de sólidos infinitesimales, también llamados en revolución o giro, se suele utilizar con 2 pilares, ¿sí? Como ejemplo de esto, el edificio Bacatá. Si uno lo ve, son 2 pilares y entre ellos una serie de jásenas o vigas. A todos los calculistas que diseñen
casas en madera o edificios en madera, se les propone siempre hacerlo proyectando 4 pilares, ¿sí? Como marco de referencia, la última década tenemos que se han construido una serie de puñados de edificios de aproximadamente entre 6 pisos y hoy en día se considera construir más alto. Con madera solamente se recomienda que los edificios sean hasta de 14 pisos, con madera únicamente, con madera laminada encolada y este tipo de madera de ingeniería. Ya la construcción acero, madera o concreto, acero y madera, ya se desarrolla pues a muchísimas grandes escalas, mucho más a 14 pisos. Aquí tenemos dos ejemplos de edificios en madera, un edificio en Noruega, uno muy chévere que es el Dalwall Residence, que está construido en madera contralaminada, 53 metros, edificios de solo madera. Pero inclusive hoy en día no es solo eso, la sociedad está girando en torno a aceptar el hecho de que cuando se construye buscando un equilibrio entre los materiales. Algo muy importante a la hora de construir con madera es cumplir con, con el concepto de madera de ingeniería. Es decir, que las piezas que se utilizan han sido perfectamente dimensionadas, han sido secadas, han sido preservadas, han pasado por todo un proceso industrial que nos permite tener de ellas ciertas propiedades estándar para proyectar las estructuras. En esta gráfica podemos observar la evolución de la construcción con madera. Entonces tenemos que hubo una baja cerca en la década de los 80, luego viene una posterior alza y otra vez una baja. Este gráfico tiene mucho que ver con lo que yo mencionaba. En algunos casos se habla de la disponibilidad tanto de la financiación como de los materiales, pero también estos gráficos, esta distribución en lo que es la construcción, habla mucho del gasto energético, de lo que es los obreros, ¿sí? El trabajo tiene cierto pico, hay un cierto desgaste físico, por eso es que hoy en día el ser humano tiende a construir con acero, madera, de tal manera que pueda reducir el coste energético de los obreros y asimismo seguir generando estructura. En América Latina y en Colombia hay ciertas experiencias de construcciones con madera. En Venezuela, Ecuador y Colombia, más que construir con madera, se han utilizado construcciones con guado. Una de ellas es, por ejemplo, esta vivienda realizada por el ingeniero forestal Joel Lucena, que se encuentra en, en un parque ecológico llamado Taracuara. Más o menos ese es el nombre. Y es una vivienda en la que se promueve el ecoturismo. En América, los países cuentan con mejores tecnologías en lo que es entorno. Disculpen un segundo, qué pena con ustedes. Volví. Uno de los países que más cuenta con avances en torno al desarrollo de lo que es la construcción con madera es Chile, debido a que pues ellos ya tienen cierta cantidad de materia prima disponible. Sabemos que Chile es un país muy reforestador. De la madera se tienen muchos conceptos erróneos y se tiene una desacreditación del material. Por ejemplo, Chile es uno de los países que le apuesta a evitar esa desacreditación del material eh, mediante diseños muy sencillos. Por ejemplo, uno es mediante el diseño por el bobete, en el cual lo que se hace es reducir la incidencia del fuego dentro de la estructura. Por ejemplo, otro diseño muy sencillo sería que de pared a pared, ¿sí? Utilizar la madera como división de pared a pared, las propiedades acústicas tal vez no serían las mejores. Sin embargo, esto se puede solucionar mediante la construcción de muros de entramados, ¿sí? En la mitad, tableros aglomerados, a los lados
recubrimientos, dependiendo del diseño. Puede ser también en tablero, puede ser en tabla. Uno de los diseños más aceptados dentro de la construcción en madera es que se vean las juntas de la tabla porque permite ver una veta del material. Pequeños cambios como este, como utilizar espumas acústicas, permitirían cambiar esta concepción que se tiene del material. Entonces, aquí observamos un mapa conceptual en que están pues, los usos de la madera estructural. Puede ser residencial, no residencial. No residencial se utiliza pues, para fábricas, áreas de producción, puentes, los ensayos en madera. Bueno, a manera de marco teórico, el módulo de Young es expresado de la siguiente manera. Es importante tener en cuenta que para cada material, cuando se realizan los ensayos, hay personas que diseñan una propia ecuación como módulo de elasticidad de dicho material. Todas son válidas, pero partimos de esta que es la ley de Hooke. Y abajo vemos el módulo de Young específico que utilizamos para el caso de la madera, que es un delta de flexión va a ser igual a 5,384 por W por L a la 4 por E por I. Entonces aquí vemos que el delta, la carga que soporta, la luz de diseño de longitud del sólido, el módulo de elasticidad del material y el momento de la sección, el momento de inercia, el momento de la sección rectangular, que es lo que nosotros vamos a calcular en las vigas. Esa dicha sección y su deformación comprendida en las tres dimensiones. Se expresa, el resultado en esta ecuación se expresa como si fuese plano. En milímetros tenemos una viga. Tenemos una viga, el resultado lo expresamos cuánto se deforma la viga de manera lineal. Sin embargo, en realidad, esa deformación, como es un sólido en tres dimensiones, se expresa, para comprenderlo, se expresa de manera lineal, pero en realidad sucede en las tres dimensiones, porque la viga pues está en tres dimensiones. Para obtener estos módulos de Young, entonces utilizamos lo que son la gráfica esfuerzo de formación. Este es un ejemplo de una gráfica de esfuerzo de formación estándar. Todos los materiales tienen una diferente. Todos los productores de acero, un productor de acero vendería su acero diciendo mi acero de tal lugar, sacado de tal lugar, fundido bajo tales condiciones, tiene un límite de elasticidad tal, un límite de proporcionalidad tal y una fractura tal. Con eso, un estructurero compraría bajo dichos ítems. El pandeo lateral es causado por, es causado por todo elemento que se ha sometido a un tipo de fuerza, en este caso la fricción. Es importante que los cálculos siempre se desarrollen en torno a que la resistencia en fricción, los límites en resistencia a fricción se cumplan, debido a que esto es lo que evita que la estructura no colapse. Hay un pandeo provocado por dicha fricción y hay un análisis de pandeo lateral. El pandeo de un círculo es siempre 1, porque, perdón, la estabilidad lateral, disculpen, la estabilidad lateral de un círculo es siempre 1, porque pues no tiene estabilidad, siempre estará girando. Mientras que una pieza rectangular sí tiene cierta estabilidad. Algo así expresa el pandeo lateral. Entre más cercano a 1, pues más inestable va a ser. Entre más cercano a 0, más estable va a ser la viga. Aquí se determina, el pandeo lateral se determina pues, para ver qué tan estable justamente va a ser dicha viga. Hoy en día, este es el sistema Preslam, utilizado por los chinos y los norteamericanos, de construcción de grandes edificios. Como vemos, era la relación que les explicaba. Esta es una relación mucho más avanzada. Yo explicaba la relación de construcción de acero y madera. No sé si han visto una viga de acero,
las vigas de acero tienen esta forma, ¿sí? Justamente esa forma que tienen es para que la viga de madera entre. Va la viga principal de acero, porque el acero ya resiste en gigapascales. Y ahí ingresan las vigas de madera. Esa es la construcción en acero, madera. Hoy en día la tecnología avanza y esta es la construcción acero-madera. Ya no es que la viga ingresa dentro de la viga de acero, sino ahora es que el acero corrige el pandeo lateral que tienen en este caso los pilares. El pilar está sometido, como vemos en esta imagen, a ciertas fuerzas axiales y se va pandeando. Y el acero que está en medio de esos dos pilares utiliza eso y va eliminando el pandeo. Eso ya es lo más avanzado en tecnología acero-madera. Conocido como el sistema Preslam, surgió para cubrir grandes luces, ampliar la utilización de la madera en edificaciones, ya sea en vigas, pilares o muros. Hay otros sistemas, como el sistema Platform Frame, que es el mayormente utilizado en Norteamérica, es económico, seguro, rápido para vivienda de mediana altura. Se trata de muros formados por entramados de madera. Aquí vemos en la imagen que justamente no hay una estructura como tal, sino que todas las piezas son entramados, unidos pues mediante tornillería. Ahora está el sistema que nosotros utilizamos dentro de nuestro trabajo, que es el sistema viga soporte, es decir, unidades de vigas y pilares que conforman una estructura. Es el sistema convencional que se basa en la formación de vanos formados por piezas lineales simples o complejas, rectas, curvadas, macizas o laminadas. En este caso son rectas. Entonces aquí tenemos lo que es un algoritmo. Un algoritmo es una secuencia de pasos que mediante que se van desarrollando y que permiten identificar una entrada, un procesamiento y una salida. Output, ¿cómo es que dicen? Un input y un output, ¿sí? Eso es la programación mediante la heurística. Hay muchos tipos y nosotros utilizamos la secuencia y la identificación de una ruta crítica dentro de dicha secuencia. Bueno, la metodología que utilizamos fue determinar las propiedades de la densidad de Chrysophyllum cainito mediante la revisión de literatura. Después, ese es uno de los inconvenientes que tiene la tecnología de la madera y la ingeniería de la madera, es que aunque existen ciertos ensayos, que son pocos, todos tienden a utilizar unidades diferentes, tanto de fuerza, unos pueden utilizar megapascales, otros usan gigapascales, otros newtons. Entonces, en eso consistió nuestro trabajo, realizar una homogenización de todos estos datos y obtener un dato medio. Luego, se hace un planteamiento inicial de la edificación, que fue el error que les mencioné, de siempre que se construya con madera, proyectar utilizando 4 pilares, no 2. Usted proyecta utilizando 2 pilares para otro tipo de materiales. El planteamiento de la edificación, que corresponde a, bueno, vamos a hacer una casa de cuántos pisos, pues corresponde a cierta idealización de la identificación. Y ahí el diseño de un plano o diseño geométrico de planta preliminar, porque justamente eso es lo que hace el cálculo estructural. En nuestro diseño geométrico preliminar, nosotros planteamos vigas de 150 milímetros por 250 milímetros. Ese fue nuestro planteamiento inicial. Luego, determinamos las masas de todos los componentes que van a ser parte de la estructura, es decir, pisos, electricidad, agua potable, aguas residuales, membranas, paredes, entramados de paredes. De todo ello se desarrolla una tabla y tornillería, y teniendo en cuenta su forma geométrica, se determina su volumen, y con una tabla de densidad de materiales se determina su masa. Obteniendo la masa total, ya sabemos cuáles van a ser las cargas de nuestras vigas.
De esta manera, procedemos con el cálculo de nuestras vigas, mediante la norma de sismorresistencia, vigas o jásenas. Una vez realizado el cálculo estructural, procedemos a corregir el diseño geométrico preliminar. Y es decir, si iniciamos con una viga que tenía 250 milímetros y pasamos a una viga de, por ejemplo, si teníamos inicialmente una viga de 150 milímetros, de 250 milímetros por 150 milímetros y pasamos a una viga de 100 milímetros por 150 milímetros, ahí se da la optimización de los materiales y con ello también una optimización en términos energéticos a la hora de construir tanto desde quien se transporta los materiales, así como desde el obrero. Y ahí hacemos nuestro diseño geométrico final. Luego, procedemos a desarrollar con las cargas una tabla resumen y un planteamiento de los pilares que se tienen que solucionar mediante el método de equilibrio, mediante el método físico de las secciones o el método de equilibrio de un cuerpo en el cual analizamos tres vectores en el espacio: la fuerza normal interna, el momento flector interno y la fuerza cortante. Esos son los tres vectores en el espacio que analizamos mediante el método de las secciones. En el cual, en el método de las secciones, no se dimensiona ningún material, sino que simplemente en una figura geométrica plana en dos dimensiones, lo que hacemos es establecer el equilibrio de fuerzas tal que no falle en la estructura. ¿Por qué se hizo ahí el método de las secciones? Porque es posible, como dijimos que Crisófilo cañito es una de las maderas más raras de los trópicos, y hoy en día la deforestación es tan fuerte que cada vez es más escasa. Lo hicimos así porque es posible que en el mercado, quien quiera comprar la vivienda, tenga madera de otro tipo. Puede tener otras especies, que no sea el caimito. Entonces, se le da la posibilidad al cliente, no necesariamente tiene que utilizar Crisófilo caimito. No, usted nos dice qué madera tiene disponible y procedemos a realizar el cálculo con dicha madera. Bueno, tenemos la solución del problema y el análisis de los resultados. Bueno, entonces, de nuestra agrupación y homogenización de datos, tenemos que las maderas tienen muchas propiedades y eso es algo que está dentro del análisis de nuestros datos, y es que la norma NSR utiliza creo que son seis propiedades entre 5 o 6, no recuerdo bien, de toda la gama posible, ¿no? Acá tenemos los resultados de materiales para Crisófilo caimito. Tenemos su densidad en hidra, su densidad verde, su densidad en equilibrio, humedad, densidad básica, módulo de elasticidad, módulo de flexión, esfuerzo en el límite proporcional, resistencia al cizallamiento, cizalladura radial, tangencial, compresión paralela a las fibras, compresión perpendicular, resistencia en el límite proporcional, la relación de contracción, tracción perpendicular, dureza en los extremos, dureza paralela, todos los datos expresados en megapascales. Con los valores anteriores observados en la tabla 1, procedimos al cálculo estructural. Se diseñó nuestro diseño geométrico. El resultado fue que tenemos una vivienda con un área total de 200, el desván, o sea,
a esta imagen que vemos acá de la cercha, perdón, yo no estaba usando la diapositiva. En la figura 11 vemos la imagen de la cercha. La estructura está conformada por 4 cerchas y esa cubierta tiene un área total de 232.5 metros cuadrados. Ahora, esto que vemos acá es una vista de planta de lo que sería el techo de nuestra vivienda. Este es el diseño geométrico preliminar. En el diseño geométrico preliminar vemos que se planteaban 3 vigas, estas 3 que he señalado ahí. Y ahí, pues estos son los entablados, la viguetería secundaria. Esas 3 vigas que se planteaban en nuestro diseño geométrico preliminar se observan en la figura 11. Y el área construida, o el área en disfrute, que sería la que el dueño de la casa iría a aprovechar, sería este cuadrado que se forma acá, que tendría un área total de 172.5 metros cuadrados, en la cual se construyen 2 apartamentos. Como la casa tiene 2 pisos, estamos hablando de un apartamento, tiene un área de 71 metros cuadrados. Cada apartamento consta de 3 alcobas, una alcoba principal que tiene un baño privado y un vestier pequeño, 2 alcobas secundarias, un estudio, un baño compartido entre las 2 alcobas secundarias, el baño de visitantes, una cocina y un patio de ropas. Entonces ahora tenemos el cálculo estructural. Aquí está el cálculo estructural del sólido infinitesimal, también conocido como revolución, giro, dependiendo de la percepción de la persona. Serían los 3 nombres que hay en Latinoamérica para dichos cálculos. Tenemos que todos los elementos, la carga muerta total de todos los elementos que conforman la azotea es de 13.772 newtons. Ten en cuenta que el newton es una unidad de energía. Me disculpan un segundo. Y ahora sí, ya lo conecté. El newton es una unidad de energía. Entonces, ¿qué expresa cuál es la energía necesaria para mover un objeto cuya masa es de 1 kilogramo por 1 metro en 1 segundo al cuadrado? Espero no estar mal. O sea, sé que no está mal, pero espero no haberla pronunciado mal. Esa es la unidad de energía en newtons. Todos los cálculos se desarrollaron en newtons y luego son llevados a toneladas. Todos los componentes de la cubierta, es decir, de estas cerchas, el techo que está arriba, las tejas asfálticas, una membrana para evitar el paso de la contaminación, la polución, tienen una masa total de 13.7 toneladas. Ahora, para esta estructura, en esta sección, esta parte de la estructura, se plantea una carga de servicio de 100 kilogramos por metro cuadrado. Es pues para una azotea. Lo que nos da que nuestras vigas tienen que soportar una carga total de 40.1 toneladas.
Aquí, para el cálculo de estas vigas, se utilizaron los coeficientes que propone la norma de sismoresistencia NSR10. Coeficiente por duración de la carga, variación por la temperatura, incisiones. Aquí hay un pequeño error en la esta. Esa frente a la unión de vigas de 4 a 6 metros, eso no. Es una viga maciza de 17 metros cuadrados, de 17 metros lineales. Eso quiere decir que en el bosque se requiere de los trópicos árboles de aproximadamente 25 metros. Aquí está mal en la presentación. Eso no, eso lo había corregido el profesor Weiner. No lo quité aquí en la presentación, disculpa. De todas maneras, se tiene en cuenta el factor de duración por incisiones. La dirección del grano es algo que cambia mucho la resistencia en el caso de la madera. En el FB, aquí siempre la norma de sismoresistencia expresa que uno debe corregir la resistencia que tiene la madera en flexión por su dirección del grano. En este caso, cuando se hizo la corrección, se obtuvo que la madera de Chrysophyllum cainito, en lugar de reducir, aumenta la dirección del grano. El FB que expresa para este grupo estructural, aquí no se mencionó, pero Chrysophyllum cainito es una especie que no aparece en la norma de sismoresistencia, pero que nuestros resultados la agrupan dentro de uno de los grupos estructurales de la norma de sismoresistencia. En dicho grupo, el FB es de aproximadamente de 24 a 25. Cuando se hizo la corrección por dirección del grano, los resultados nos dieron que no hubo una reducción, que es lo normalmente esperado, sino que por el contrario, hubo un aumento en la resistencia a flexión a 26.5774085. La norma de sismoresistencia es bastante flexible, entonces es un poco flexible. Hay una tabla, la tabla 321, admite deflexiones de hasta de 41 milímetros, ¿sí? Eso quiere decir aproximadamente 4 centímetros. Los cálculos que se desarrollaron dentro de este trabajo no castigan el material, sino que corrigen de tal manera que la flexión admisible es de 3,14 milímetros, ¿sí? Esto con el objeto, si tú tienes una casa en madera y ves que se flexiona hasta 4 centímetros, pues siempre es bastante. Y si eso pasa en todos los componentes de una viga, un pilar, eso siempre va a ser con el tiempo que la vivienda, como es una vivienda atornillada, la tuerca va a ir perdiendo seguridad poco a poco. Por tanto, se acortó esta flexión, se disminuyó esta flexión y se diseñó un delta para sólidos entre 10 y 17 metros, que es igual al coeficiente que vemos ahí. Luz de diseño dividido en 0.0193, que sería el delta que se puede agregar a la tabla 321 de la norma NSR, que ya no permite que se admitan 41 milímetros de flexión, sino 3 milímetros de flexión, que 3 milímetros ya es muy poco, generando así una mayor viabilidad y perdurabilidad de la vivienda a lo largo del tiempo. Aquí está el resultado que obtuvimos del cálculo estructural. Soporta eh, que soporta el techo, la cubierta de nuestra vivienda. Como les mencioné, la carga muerta son 13 toneladas, la carga total serían 40.6 toneladas, es decir, que necesitaríamos 2 vigas, de las cuales cada viga tendría que soportar 20.3 toneladas, donde cada viga en su extremo soportaría 10.1 toneladas. Sin embargo, estamos hablando de una viga en un sistema de vigas simplemente apoyada.
Es decir, algo parecido a esto. Está así, esta es la viga, este es el pilar, simplemente apoyada. Por lo tanto, hay que incluir la masa de la viga, ¿sí? Entonces, incluyendo la masa de las vigas, la carga en los extremos sería de 10.9 toneladas. Y aquí obtenemos, estos son otros componentes, o sea, la figura que mostré arriba, primero es los entramados del piso y debajo de estos entramados que también nos va a soportar este sistema de vigas, son pues ya los aspectos decorativos, ¿no? El cielo raso, techo falso, según el nombre que recibe. Entonces aquí vemos en la figura 14, vemos pues la viguetería que soportaría ese techo en madera. También lo soportan las vigas. Entonces tenemos una viga, tenemos dos vigas unidas por una riostra, con una longitud de arrostramiento de L medios, cuyo resultado en sección rectangular del sólido fue 130 milímetros por 100 milímetros, con una longitud de 17 metros y un arrostramiento a L medios. Acá está el resultado. Acá está el resultado en la tabla número. Se perdió el título. No, la tabla número 3, perdón. Está el resultado del cálculo estructural de la viga que soporta el desván. Entonces, pues, vemos que el área tributaria o el área aferente, el área total serían 263 metros, entonces el área tributaria o aferente a cada caso de viga sería de 131 metros. La carga total de cada viga serían 20 toneladas, como lo mencionamos. La carga puntualizada, es decir, en newtons milímetro cuadrado, sería de 0.00015. La carga puntualizada, aquí es donde normalmente un error muy común se puede presentar acá y es pasar de milímetros cuadrados. Un milímetro así solo, es como si fuera un milímetro cuadrado, ¿no? Entonces, si usted sigue así eso, lo puede llevar a micras, inclusive. Entonces, siempre hay que estar pendiente de esto en el cálculo estructural. Determinamos las dos reacciones de la viga, reacción en N1 y la reacción en N2. Serán los valores que están ahí. El cortante máximo, es decir, la fuerza opuesta que se generaría, sería igual. Y ahora linealizamos la carga, ya no en milímetros cuadrados, sino la carga distribuida o linealizada en milímetros lineales. Calculamos un momento flector máximo, el momento de inercia, y mediante la ecuación que mencionamos anteriormente, obtenemos la deflexión, la deformación del sólido, que como les dijimos, se comprende de manera en el plano, pero es un sólido que se está deformando. Entonces, en realidad, es en 3 dimensiones. Esto también se puede calcular. La curva que expresa la ecuación que nosotros vimos es de una parábola, ¿sí? Está la viga, la flexión de una parábola. La ingeniería española lo hace a través de un triángulo. También puede realizarse así. Para que no existan inconvenientes, pues se va a calcularlo mediante los dos métodos y sacar una media. La deflexión, entonces ya procedemos a comprobar que la deformación del sólido sea menor a la deformación admitida o permisible, que en este caso son 3,14 milímetros. Mediante lo comprobamos y nos dice que ok. Acá hicimos el análisis de estabilidad lateral. Es importante señalar que el análisis de estabilidad lateral solo se realizó para las vigas que componen, que están en el desván. Entonces aquí tenemos el FB, el coeficiente de estabilidad lateral. Si analizamos este coeficiente de estabilidad lateral, es bastante alto, ¿no?
0,7, ¿sí? Entonces, casi 1, ¿no? Y acordándonos que si es 1, no tiene estabilidad lateral, entonces se va hacia un costado. Es un coeficiente de estabilidad lateral bastante alto. Hay que mejorarlo, sí. Yo recomendaría que fuera 0,6. Me parece un coeficiente de estabilidad lateral. Sin embargo, no va a fallar, ¿no? Entonces, al final comprobamos este coeficiente de estabilidad lateral. Utilizamos el factor empleado por el ingeniero César Polanco de manera clasificada visualmente o por nudos. Aunque no va a fallar, pues de todas maneras sí es importante que ese coeficiente de estabilidad lateral mejore un poco, por lo menos a 0,6. Es importante señalar que el momento flector máximo puede calcularse, ya sea con la luz de diseño o con la longitud del sólido. En este caso, se calculó con los dos. Aquí obtenemos los planos de la casa. Podemos observar aquí las medidas. Este costado son 11,6 metros por 15,1 metros. Vemos los dos apartamentos, el apartamento 1, el apartamento 2 y aquí pues el punto fijo o las escaleras. Entonces acá podemos observar la cocina y el patio. Acá está la alcoba principal del apartamento 1, perdón, y el vestir. Sus dos alcobas secundarias, su baño compartido y el estudio. En el apartamento 2, las puertas están acá. Está la puerta 1, está la puerta 2. El apartamento 2, aquí vemos la cocina y el patio de ropas, el estudio, el baño compartido, la alcoba secundaria, la alcoba principal, su baño, su vestir. Y acá, este es el plano de redes eléctricas, el plano de aguas residuales y el plano de agua potable. Son los planos de la estructura. Ahora, ven los sólidos, las vigas que soportan pues, dicho plano. Como siempre se calculan de a 2 vigas por piso, entonces pues calculando una, obtenemos las otras 3. Que pues el área es la misma y la carga es la misma, porque los apartamentos son iguales, ¿no? Entonces, tenemos el área total, la carga que actúa sobre ellos, la carga en newtons, la carga puntualizada, las reacciones, el cortante, la carga linealizada, su momento flector máximo, como les dije, eh, y acá están las secciones rectangulares que obtuvimos, las vigas que soportan los apartamentos del primer piso y del segundo piso, que tendrían un B de 120 milímetros y un H de 210 milímetros. El momento de inercia, y acá tenemos la deflexión admisible, que es 3,14 milímetros, la deformación de nuestro sólido 0,5, E a la menos 0,5, 1,77 mínima, ¿sí? Es casi, entonces nos da OK. Como tuvimos en cuenta el primer análisis de estabilidad lateral, el primer análisis de estabilidad lateral nos dio una estabilidad lateral un poco alta, sí, un poco alta, 0,7. Tú con una longitud de arrostramiento de L medios, entonces con el objeto de evitar esto, pues entonces utilizamos una longitud de arrostramiento mayor, que es decir, L16avos. De esta manera nos aproximamos mucho a una conjetura o paradigma de la construcción industrial en cualquier escenario de construcción. Y es que ya sea que sea la construcción en acero o la construcción en hormigón, se desarrolla al metro. Cualquier edificio que usted construya, lo desarrolla al metro. Entonces, con un L16
obtenemos que se está desarrollando al metro también. Ahí el análisis de estabilidad lateral puede seguir optimizando materiales, ¿sí? Pero sin embargo, recordando que estamos en el sistema poste-viga, priorizamos el poste y la viga. Entonces acá, en la figura 18, están las dos vigas que obtuvimos y todas sus riostras, con lo cual, al asegurar que estamos en la conjetura de la construcción al metro, no van a fallar lateralmente. Sin embargo, queda abierta la puerta de que quien realice los análisis de estabilidad lateral pueda seguir optimizando los materiales de las riostras. Entonces tenemos que en el primer y segundo piso, la carga total actuante de todos los componentes, más las cargas vivas de servicio de los pisos 1 y 2, que son simétricos, son igual a 56.6 toneladas, distribuidas en dos vigas principales, donde cada una soportaría 27 toneladas. En sus extremos, 13 toneladas. Aquí es donde inicia el método de las secciones. La primera viga fue un sistema de viga simplemente apoyada. Este ya no es una viga simplemente apoyada, sino que este ya es una viga, un sistema de viga, sujeción pilar. De esta manera, tenemos que está el pilar y se sujeta la viga. Y aquí es donde parte el método de las secciones. Una sería la fuerza actuante en la parte superior de la viga, en la sección superior de la viga, y otra sería la fuerza actuante sobre el pilar en la sección inferior de la viga. Arriba solo se tiene en cuenta lo que soporta la viga y abajo estaría actuando la fuerza que soporta la viga más la masa de la viga, el peso propio de la viga. Entonces tenemos que en la sección superior del sólido serían 13.9 toneladas. Sus dimensiones serían de 210 milímetros, 120 milímetros y 15 metros de largo. Y acá está el análisis físico de los pilares mediante el método de las secciones. Ya observamos lo que es el desván. Carga en cada extremo de viga, 10.9. Y acá las vigas que soportan el primero y segundo piso. Serían estos dos valores los que se utilizan. La carga en los extremos de cada viga en la sección superior en el sistema unión sujeción viga pilar, 13.9 toneladas. Y la otra sería la carga en sección inferior del sistema unión sujeción viga pilar, sería 15.3. Esos serían los dos valores a utilizar. Observamos la tabla de resumen para plantear el método de las secciones sobre un pilar de los cuatro, teniendo en cuenta que son 4 pilares simétricos. Calculando uno, obtenemos los 3 restantes. Aquí observamos cómo sería la vivienda que el cliente iría a comprar. La primera viga, la del desván, una viga simple en el sistema simplemente apoyada, donde solo interferirá una carga, 10.9 toneladas. Dos vigas, o sea, esto multiplicado por el que va detrás, ¿no? Entonces aquí es donde hacemos aquí es donde sale nuestra imaginación. Este es el frente y detrás va otro totalmente idéntico. Entonces, arriba está la viga, soporta 10.9 toneladas y abajo las vigas del primer y segundo piso, donde en la sección superior soportan 13.9 toneladas y en la sección inferior 15.3. Es como uno de los objetivos de, de, de este trabajo es entrar a competir en el mercado de la estructura. Entonces se le da la puerta al cliente de que, mediante el método de las secciones, le damos la puerta al cliente de que él pueda elegir la madera, ¿sí?
o si necesita que los cálculos se hagan con otro material, ¿no? Teniendo en cuenta que el método de equilibrio de los cuerpos, aunque no dimensiona los materiales, permite obtener el equilibrio de un objeto. Entonces, pues de todo el diseño geométrico se obtienen 4 barras fijas y aquí obtenemos el problema a solucionar mediante el método de las secciones. Se obtienen 4 barras fijas, de las cuales analizamos una, se carga en su extremo inferior como indica la figura 42. Pues acá es donde nosotros vamos a encontrar la fuerza normal interna, el momento frictor interno y la fuerza cortante interna en las secciones de la viga. La sección A, la sección B, C y la sección D. Esta es la figura completa del pilar de uno de los 4. Entonces, arriba 10.9, aquí va una viga, 13.9 en la sección superior, 15.3 en la sección inferior y abajo los mismos valores. Mediante el método de las secciones, seccionamos la viga. Primero, vamos a la sección A y aquí obtenemos el menos, en nuestro caso, indica que la fuerza es de compresión. Luego, realizamos la sección BC, donde en la sección BC necesitamos soportar una fuerza de 12.3 toneladas a compresión. Luego la sección D, donde necesitamos que soporte el pilar 13.6 toneladas a compresión. Dentro de nuestro heurístico, entonces tenemos aquí, donde se nota una clara diferencia. La idea era inicialmente la idea era plantearlo en un plano cartesiano X y Y. Tratando de hacer una semejanza a esto, pues entonces obtuvimos lo que son las perspectivas a pasado y un futurible, un escenario futurible de lo que se debe hacer para incentivar la construcción con madera. Y es el consumo de la madera en los países en vía de desarrollo es relativamente muy bajo, ¿sí? Entonces, se debe incentivar su uso mediante diseños sencillos que eviten la desacreditación del material, como lo son los optados por los chilenos, que son el diseño por envolvente, generar diseños antirruido entre muros y buscar alianzas con otros sectores, como por ejemplo la construcción en acero, que en realidad ya se usa porque las vigas en acero vienen diseñadas de tal manera en la que la viga de madera puede ingresar. Un poco más de conocimiento en lo que respecta a la resistencia de los materiales. Por ejemplo, el profesor Carlos Rivas González, en la Universidad de las Islas Baleares en España, realiza ensayos en vigas de pino o abeto. En realidad no sé si es pino o abeto, donde tienen un H de 30 centímetros, de 100 centímetros por 300 milímetros, 100 milímetros por 300 milímetros, y antes de fallar flexionan hasta 15 centímetros. Se le recomienda, una de las recomendaciones que nace aquí es que cada ensayo de materiales que se vaya realizando, se vaya ingresando la especie dentro de uno de los grupos estructurales. No solo realizar el ensayo de materiales, sino realizamos el ensayo de materiales y con dichos resultados y pues toda una revisión de bibliografía, agrupamos dicha especie dentro de uno de los grupos estructurales. Aquí tenemos hacia grandes lo que hay que tratar de apuntar, reducir la desacreditación del material tanto urbana como rural. Urbana más en los países en vía de desarrollo. Utilizar materia prima de calidad, siempre estar diseño geométrico preliminar, diseño geométrico final. Generar diseños antirruidos, diseños por envolvente, diseños con membranas. No es solo ceñirse a que la madera es el único material, no. La construcción gira en torno a muchos materiales.
¿sí? Entonces, siempre es buscar cuántos pisos requiere, cuánto dispone usted, ¿sí? Siempre es preguntarle al cliente y ofrecerle sus posibilidades. Sacar al mercado productos dimensionados y de calidad. Un ejemplo de ellos es, por ejemplo, los materiales, las vigas de madera de Douglas, ¿sí? Que son materiales, por ejemplo, el Douglas ya es un material, una madera que se vende en el mercado con ese nombre, el Douglas, el material. Y la persona lo vende así, entonces él vende su clúster así, tiene unas plantaciones y dice, las vigas de madera Douglas salen con tales propiedades, completar ese ciclo productivo. Pero nuestras conclusiones, ya van a terminar. El desván y la cubierta pues tiene una carga muerta de todos los elementos que conforman la sección de la estructura de 14 toneladas, una carga de servicio viva de 26 toneladas, un total de carga de 43 toneladas, distribuidos en dos vigas, donde cada una soporta de 21 toneladas, y en sus extremos 10,9 toneladas, su sección rectangular, con el objeto de que no falle, sería de 130 milímetros y 100 milímetros, con una longitud de 17 metros, y un arrostramiento de L medios y una estabilidad lateral bastante poco alta. En el piso 1 y 2, que aportan una carga muerta de todos los componentes que forman la sección de la estructura de 22 toneladas, una carga de servicio de 33 toneladas, una carga total de 56 toneladas distribuidas en dos vigas, donde cada una soporta 27 toneladas, en sus extremos 13,9 toneladas, más el peso de la viga, sería 15,3, cuyas secciones rectangulares serían 120 y 210 milímetros, con una longitud de 15 metros. Dentro del método de las secciones se recomienda calcular el punto infinitesimal E de las 4 barras, con el objetivo. No, perdón. En el punto infinitesimal E de las 4 barras se debe soportar una carga 13,6 toneladas de fuerza de compresión indicada por el signo menos. Más abajito, todavía hay otra sección en la barra que se recomienda calcular. El diseño geométrico, en un área total de 266 metros cuadrados, de los cuales se construyen 166 metros cuadrados, donde a cada apartamento le corresponden 83 metros cuadrados, con un área habitable de 71 metros cuadrados. Están conformados por una alcoba principal, su vestier, un baño privado, dos alcobas secundarias, un baño compartido, un estudio, la cocina y patio de ropas. La revisión del crisófilo caimito muestra que su densidad básica es de 0,76, una densidad bastante alta, que le permiten ubicarse en el grupo estructural ES3 de la norma NSR con un FB promedio según la norma de 24, que corregido por la dirección del grano aumenta a 26 megapascales. El presente trabajo emplea las propiedades de fricción de la madera, solicitar esfuerzos de 3,14 milímetros. No permite flexiones de hasta 47 milímetros, con lo cual se puede generar vivienda estable y duradera. Se recomienda calcular, como recomendaciones, se recomienda calcular la fuerza en el punto infinitesimal F de la barra sometida a fuerzas axiales y con ello determinar el tamaño del cubo de hormigón armado requerido para la vivienda y así evitar los excesos en mano de obra y desperdicios de material. Para hacer perdurar toda vivienda que se haga en madera, se recomienda que la primera viga se encuentre por lo menos a 1000 milímetros del suelo con el objetivo de evitar los daños por microclima. Es importante que cuando se incentive la construcción en madera, por lo menos cada estructura cuente mínimo con 2 densidades y máximo 3. La mayor densidad en los elementos estructurales y la menor densidad en los que componen entramados de paredes, pisos, techos y muros. Esta es la bibliografía. Eso es todo, compañeros. Bueno, ¿Preguntas? muchas gracias, Juan Santiago.
Preguntas, dudas, interrogantes al respecto, ya que abrí la opción Santiago. Y pues, si ustedes tienen preguntas, después el profesor William también nos aportará sus comentarios y sus preguntas al respecto. No sé si alguien tiene alguna. Todo está muy claro. Todos claros, asumiría yo. No sé si el profesor William entonces tenga algo que compartirnos, consultarnos. Muchísimas gracias. Pues bueno, ya con Santiago en algunas ocasiones habíamos hablado acerca de unas recomendaciones que yo le di para el documento. Y pues mi intervención ahorita más que todo está basada como en mi ignorancia, ¿no? Acerca de este tema, por el cual pues los felicito a ustedes, al ingeniero Santiago, ya es un ingeniero prácticamente, y al profesor Weiner también. Es supremamente interesante todo esto que ustedes han hecho y como trabajo de grado, de pregrado, me parece bastante completo. Yo soy físico, profe, yo pues soy egresado de la Universidad del Valle y allá pues hice la maestría y el doctorado más que todo en temas de materiales, ¿sí? Y esto, ver cómo están aplicando, digamos, cómo están aplicando un material que básicamente es un material orgánico a la creación de una estructura estable, pues eso a mí me interesa bastante y la verdad me deja pues una excelente impresión. Solamente como les decía, yo tengo aquí como una o dos preguntitas, más que todo es debido a mi curiosidad, ¿no? Entonces, pues con todo el respeto, Santiago, yo quisiera preguntarte si tienes bien claro lo que es el concepto de la anisotropía. Anisotropía. Sí, porque es La que vos en el anisotropía es, documento hablas de la anisotropía de estos materiales, pero digamos, yo, como te digo, pues yo hago esta pregunta es porque es de mi interés personal, es dónde en los cálculos estructurales o en qué momento se tiene en la cuenta la corrección de la anisotropía de estos materiales. mm, sí, profe, pues era lo que mencionaba en la diapositiva número, no recuerdo, cuando se presentó la tabla de las propiedades mecánicas de la madera, que justamente pues era una recomendación que se hacía o que queda ahí dentro de lo que es la norma NSR, que yo les mencioné que la norma utiliza entre 5 a 6 propiedades del material, ¿sí? Yo lo mencioné en la exposición y era eso, que la Ok, norma utiliza 5 a 6 propiedades de todas las que vimos, que creo que son 17 las que se alcanzan a formar, teniendo en cuenta tres planos, ¿no? Nosotros en sí, sí, la sí, anisotropía entendíamos en como que en cada plano el material tiene ofrece ciertas propiedades diferentes, ¿sí? sí, En sí, sí. resistencia. Y era lo que Ok, yo les mencionaba, de que la norma utiliza entre 5 a 6 de esas propiedades y no las 17 que vienen a conformarse, pero pues eso ya es un trabajo muy, o sea, digamos, utilizar la anisotropía dentro del trabajo, ya tendrían que modificar primero la norma, ¿sí? Y establecer los límites que tiene la norma de flexión y eso, según el número, en ese caso son distribuciones normales, ¿no? La norma NSR, una cosa es el pandeo lateral, que se estudia mediante las cargas críticas de Euler, y otra cosa es el diseño como tal de la norma, que la norma es una T-student, una distribución normal. Entonces, habría que modificar esa distribución normal teniendo en cuenta esas aproximadamente esas 17 propiedades, no sé en realidad cuántas son, como 17 me parece que las conté una vez, eh, y así incluir la anisotropía del material en los cálculos. Entonces ya no está dentro de nuestro quehacer. listo, Santiago, gracias. Otra pregunta que tengo es, bueno, yo soy de pueblo, ¿sí me entiendes? Yo soy de Palmira y allá hay mucho sector de fincas
Pues en una ocasión fui a una finca de unos familiares y tenían una casa, sí, más que todo, casi que diría yo, el 60% construido en madera, pero una casa bastante vieja, ¿no? Tanto que, claro, cada paso que uno daba inmediatamente se sentía el sonido en toda la estructura. Yo antes me preguntaba, digamos, ¿cómo es el mantenimiento de una de estas estructuras que esté hecha en madera? Porque igual ellas tienen algunas, digamos, en las interfaces, me imagino que se utilizan metales, por ejemplo, como tuercas, tornillos o esa estructura que vos mostraste que es para mejorarlo del pandeo. ¿De cómo es el mantenimiento de una de estas estructuras? Eso depende del clima, depende, digamos, de la variación de las temperaturas o de que ustedes digan, no, a los 10 años hay que cambiar esta viga porque este clima aquí cambia mucho, sube y baja mucho la temperatura o la humedad es muy alta. ¿Eso se tiene caracterizado? Eh, la norma establece una corrección por temperaturas, ¿sí? Si necesitan un mantenimiento eh, como material orgánico, como usted lo Sí, mencionó, sí. como material orgánico, es propenso siempre a la descomposición, ¿sí? Mas no quiere decir que, que no se vaya a hacer mantenimiento. Requiere mantenimiento. Todas las estructuras requieren mantenimiento. Entonces, por eso se dice que toda obra, eso es tal vez uno de los errores que se cometen, ¿no? Cuando la gente construye, pues, digamos que es el diario. Y es que la gente construye a sierra, corta la madera, o sea, va a mandarle el señor de la motosierra, corta la madera, Eso, sí, sí, sí. la deja Es secar unos días artesanal. y la utiliza de una vez en la vivienda, ¿no? Eso está mal. Entonces, por eso nosotros siempre proponemos que toda construcción que se desarrolle debe hacerse con madera de ingeniería. Es decir, Ok, sí. madera que fue cerrada, sí, en primera instancia. En segunda instancia, fue secada, sí. Después fue cepillada, después fue inmunizada, después fue preservada. Y todo esto, al extraer todos los componentes, eh, como, ¿cómo es que llama uno esto en propiedades? No recuerdo el nombre, pero eso tiene eh, la preservación y eso hace eliminar todo ese tipo de efectos. Aún así, bueno, luego la clasificación por nudos, todo este tipo de cosas permiten reducir eso, ¿sí? Más no se elimina. Ok. Se utiliza los diseños, por ejemplo, entonces hay un máximo aquí, que eran los 263 metros que tiene de cubierta y 166 metros que tiene construido. Entonces, aquí voy a permitirme mostrar la presentación nuevamente. Y es que para corregir ese tipo de daños, porque si con material orgánico está expuesto, ay, ¿qué dice acá? Está expuesto a la descomposición. Entonces, pues pequeños cambios en el diseño generan grandes en términos de durabilidad. Entonces, aquí en esta imagen, por ejemplo, la casa es este cuadrado que se observa acá, 160 metros. Y lo que tiene de voladizo el techo es siempre amplio, ¿sí? Acá hay 1 metro, y acá hay 1 metro, y acá hay 1 metro, ¿sí? Como hablamos de una casa de 2 pisos, entonces, por eso es que arriba la cubierta tiene 266 metros y abajo pasa a ser 166 metros. La cubierta es mucho más grande que lo que se construyó. De esa manera, cuando cae el agua, como de todas maneras se utiliza madera de ingeniería, pero hay que prevenir esas cosas, esa descomposición que se da. Se le dejó de voladizo 1 metro y 1 metro por cada lado. Entonces, cuando llueve así, o sea, se va a mojar, sí, pero eso reducirá mucho el, ese daño que tiene al que es expuesto como material orgánico.
y es ese. Por eso pasa de 266 a 166 metros. Casi 100 metros tiene alrededor así para protegerla contra el agua. Y ya entonces ya el mantenimiento, pues ya hay que plantearlo, ¿no? No está, pero sí tiene como material orgánico su- Gracias, su Santiago. Es que, postura. discúlpame, una última pregunta. Eh, allí precisamente donde estás presentando la diapositiva, bueno, la que acabaste de quitar, o cuando empezaste a mostrar tus cálculos, bueno, no sé, me queda una duda porque es que si yo me pongo a hacer el tema de los newtons a toneladas, pues vos sabes que los newtons son peso, ¿no? Es una unidad de peso y vos lo estás poniendo en un equivalente de masa. Si yo quisiera sacar ahí como un equivalente, 20.000 newtons serían 2 toneladas, ¿no? No 20.000. ¿Dónde, profe? El Newton es una unidad de energía, profe. Bueno, eso sí, entonces apenas me estoy desayunando. Newton es unidad de fuerza, ¿no? La energía está en julios o en ergios, ¿sí? Los newtons son En unidad de física de fuerza. Wilson lo establece así, o sea, el Newton, no, el Newton es una, o sea, sí, es que el Newton es una energía diferente, profe. O Ah, sea, ya, sí, la ya, energía ya. se expresa en julios y eso, pero el Newton también es una unidad de energía. ¿Y cómo es la conversión? Porque por ningún lado me da. Ah, Por ejemplo, 20.000 newtons. ¿Cómo lo pasas a toneladas? profe, me toca revisar el Excel porque, o sea, que lo tenga en la cabeza no lo tengo, bro, pero pues si quiere podríamos revisarlo. Pero 20.000 Sí, newtons. después lo revisamos porque, pues, hombre, primera vez que escucho de que el newton es unidad de energía, la verdad. Sí, profe, el No Newton es sé una si unidad de energía. O sea, es una unidad de energía diferente o sea, sí, la energía se expresa, como usted lo dice, en julios en ergios, en y ese, electronvoltios, pero en lo que quiera, pero jamás he escuchado en newtons, ¿no? sí, sí, profe, los newtons son una unidad de energía, profe. Es la energía necesaria o energía requerida para mover un objeto en un espacio vacío durante, no sé, pues ahí como está, un objeto de 1 kilogramo de masa por 1 metro durante 1 segundo al cuadrado, ¿no? Ah, no, bueno, Pero se Santiago, ve ahí sí ahí hay un error de concepción, pero pues eso lo podemos hablar después. Sí, eso sería todo, las dudas que tengo. Muchísimas gracias, Santiago y el ingeniero Weiner. Un trabajo excelente, la verdad. No es por, digamos, ser, digamos, cordial con ustedes. Me parece un trabajo bastante completo y supremamente interesante. Muchísimas gracias. Bueno, señor, bueno, muchas gracias, profesor William. ¿Alguien tiene levantada, Santiago, un momento, alguien tiene levantada la mano? Creo que vi aquí, es Hola, Fabián, si no estoy mal, alguien quiere hacer una consulta sí, y ¿cómo estás? ahorita yo cierro con algo adicional. Me presento, soy Fabián del Siga, proyecto Fabián. de licenciatura en física. No, era como un comentario de un estudio que se puede hacer posterior o complementario a ello, y es sobre tipo de estructuras, pero a posterior, como lo estaba diciendo anteriormente, digamos una estructura que ya lleva 60 años y no fue catalogada con un tipo de material en una construcción, se podría hacer con un tipo de espectroscopía, por ejemplo, Raman, para analizar el tipo de material y verificar la calidad de este y la durabilidad en ese tipo de estructuras que ya están hechas, que sería interesante mi compañero, que complementarlo. podría repetir otra vez la pregunta. No es una pregunta, es como una sugerencia para un complemento del Es un estudio, aporte. porque tu estudio está sobre una estructura que vas a hacer, pero no sobre una estructura que ya está hecha, que se puede presentar el caso Exacto. para reforzarla. Entonces, con el fin de estudiar el material con el que está hecha y no reformarlo totalmente y ver si es viable o no, seguir metiéndole dinero de pronto a ese tipo de construcción que ya está, se coge una pequeña muestra de ese material y se lleva a un análisis por espectroscopía, se verifica la viabilidad o el deterioro del material, contrastándolo de pronto con un material de los que estabas hablando al principio, de ese tipo de madera, contrastándolo
llevándolo a un análisis principal con espectroscopía a partir de gráficas. Es como una parte para una reconstrucción un poquito más a fondo del estudio, no es más. Así como, Ok, o sea, ya lo que el compañero nos dice es que que la estereoscopía nos permite proyectar justamente lo que decía el profesor William, a qué tiempo se va a requerir realizar el mantenimiento. Y sí, corrigiendo lo que decía el profesor Newton, es la energía necesaria para mover un sólido de 1 kilogramo de masa por 1 metro dividido en 1 segundo al cuadrado. No, se lo estaba expresando como si se estuvieran multiplicando y no es dividido en 1 segundo al cuadrado. ok. Gracias por la aclaración, Santiago. No sé si alguien más tenga una pregunta o algo adicional que quiera compartirnos. Si no, mientras tanto, solamente pues quiero darle gracias a Santiago por su trabajo y al profesor William pues por el tiempo y por el apoyo también aquí en este escenario y pues básicamente complementar diciendo que hay muchas opciones como las que nos mencionaba Fabián de evaluar estructuras que ya están construidas, como el proyecto que hace Santiago, que pues, es estructuras nuevas y cálculos, y la opción de todo lo que, digamos que un poquito resumiendo las preguntas del profesor William, están enfocadas al tema de de definir los paquetes tecnológicos que pueda, o tecnológicos que pueda tener la madera, desde su concepción, desde el árbol en pie, incluso hasta entregar una estructura, pasando por los conceptos de higroscopía, anisotropía y demás que podemos o deberíamos tener y que son específicos para cada especie. Por eso, digamos que la amplia gama de posibilidades de trabajar con madera en diferentes tipos de estudios. Y posteriormente, pues en este caso, el diseño arquitectónico que brinda las posibilidades de proteger la madera y aumentar su durabilidad. Hay construcciones de más de 100 años, como las que vemos en el centro de Bogotá, por ejemplo, y otras ciudades de 200 años y más, que nos brinda la posibilidad pues, de tener estructuras bien mantenidas y bien manejadas siempre y cuando se conozcan pues, los paquetes de estas especies y pues, las formas de construcción y demás metodologías para llevar a feliz término este tipo de obras. Pues de mi parte, y no sé si Santiago quiere decir algo para cerrar, agradecerles por su tiempo, por haber estado acá en este espacio y pues muchas gracias de nuevo al profesor William por sus apreciaciones y pues esperemos nos podamos ver en otro escenario. Muchas gracias para todos. Muchas gracias, compañeros. Espero haya sido de su agrado. Cualquier cosa estaremos pendientes. A todos, muchas gracias por asistir. Tengan un buen día. Muchas gracias, profe Jair y Santiago. Muchísimo